Gracias por continuar con nosotros. Daniel Noboa se convierte en el presidente electo más joven de la historia de Ecuador tras triunfar en las elecciones de este domingo. Noboa venció a la candidata Luisa González, que representaba al polémico expresidente Rafael Correa. Pero, ¿quién es este joven de 35 años y qué debemos esperar de su presidencia? Está con nosotros a esta hora el analista internacional Carlos Escafi. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Un agrado saludarlo. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo le podemos explicar y cómo nos puede explicar internacionalmente quién es Daniel Noboa? Mira, lo primero decirte que este candidato se posiciona básicamente como un elemento que podríamos calificar en términos futbolísticos o deportistas como una especie de outsider que llega a la presidencia de la República recogiendo lo que está pasando básicamente en el hemisferio sur, Carlos. ¿Y qué es lo que está pasando? Es un hastío social generalizado. Y este hastío social generalizado, cuando el elector ve que hay una carencia de futuro, aparece un outsider que de alguna forma es diametralmente opuesto al modelo que gobernaba la nación o que recoge de alguna forma las principales carencias, obtiene finalmente una posición importante respecto de quienes no ven futuro y quienes de alguna forma se sienten hastiados políticamente. Lo que estaríamos viendo probablemente en algunos días más, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Ahora, hay que guardar, por cierto, el momento, guardar, por cierto, las diferencias. En este caso, Noboa es hijo de un empresario importante que aspiró a 5 veces en llegar a la presidencia de la República y que de alguna forma pretendería básicamente dos cosas. Uno, controlar todo lo que ha significado el crecimiento de la criminalidad, transmitirle seguridad a los ecuatorianos y en materia económica proteger de alguna forma la economía y llevar a Ecuador finalmente a una dolarización. Permíteme, Carlos, quiero que escuchemos a Daniel Noboa. Veamos. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle. La llegada de Noboa se da en medio de todo un problema de seguridad, de asesinatos de candidatos, pero sobre todo de un problema político muy complejo en el legislativo. ¿Va a tener gobernabilidad Noboa? ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que va a ser un gobierno de subsistencia política. Recordemos que no es un gobierno, no va a ser una administración convencional, va a ser una administración básicamente por 1 año y fracción, por 16 meses, y el foco debería ser la subsistencia política. Y los acentos van a estar, como te decía al inicio de este diálogo, en entregarle seguridad y básicamente comenzar a que en materia económica el país de alguna forma vuelva a tomar el rumbo que se pretendía, ¿no? Sobre todo en atención a la mediana empresa, ¿no? A la pequeña y la mediana empresa que ha sido más golpeada, ¿no? Probablemente entregándole incentivos tributarios. Y te hablaba de subsistencia política porque no va a haber espacio finalmente para enrumbar, por ejemplo, algunas iniciativas legislativas. Claro, queda suficientemente claro. Carlos, muchísimas gracias por darnos unos minutos esta noche. Eres muy amable, muy gentil. Un placer, como siempre. Gracias, un abrazo.